Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están los creyentes de Cristo Jesús? Denle palmas al Señor porque Él merece la honra y la gloria. Incline su rostro ahí donde está. Y yo voy a mencionar a algunos hermanos locales para seguir orando por ellos. Pero esta oración, llévesela con usted, siga intercediendo. Y quiero referirme de una manera muy especial a Rosario y Samuel, familia Cuevas. Ténganlos en oración. ¿Dicen amén, hermanos? No se le olvide, Rosario y Samuel. Hermana Patti, García y Javier. Sigamos orando por ellos. Nuestras hermanas de Corona, amén. Y si usted conoce a alguien más que está todavía por alguna situación difícil, enfermedad, lo que sea, interceda al Señor en esta tarde. Hagamos una oración nuevamente para pedir por la protección de nuestros hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Estamos rogando un milagro especial en la vida de Samuel y de Rosario, Señor. Levanta, Señor, a nuestra hermana Patti Javier, nuestras hermanas de Corona, Señor. Y de antemano gracias por todos los que ya has levantado. Los has levantado con nuevas fuerzas aquí, pero también los que has levantado a tu presencia. Te damos gracias porque los que conocemos tu palabra sabemos que estamos seguros en ti. Gracias, Señor. Pedimos entonces tu protección, pero sobre todo esta fortaleza para los que estamos batallando todavía aquí, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Esta tarde vamos a participar de la Santa Cena, pero antes de participar nosotros, quiero invitar a algunos de mis hermanos que van a participar acá en la plataforma para tener un pequeño mensaje ilustrado. Y al presentar esto, lo que quiero mostrar es que casi por lo regular, cuando participamos de la Santa Cena, leemos capítulo 11 de 1 Corintios y vemos lo que el apóstol Pablo nos enseña, y él declara: lo que yo recibí del Señor también os he enseñado, y él lo enseña. Pero cuando vamos al libro de Mateo, vemos al Señor mismo estableciendo esa cena. Entonces lo que quiero mostrar esta tarde es algo un poquito diferente, pero que está dentro de la palabra. Y esto lo quiero compartir con ustedes solo porque a veces hacemos énfasis en una cosa y en otra. Y a veces alguien nos dice estuvo incompleto o no se hizo bien. Y no es así. Si lo hacemos de la manera que el apóstol Pablo lo enseña, está correcto, es palabra de Dios. Y lo hacemos como dice Mateo, está correcto. Si lo hacemos como dice Lucas, está correcto. Así que lo importante es entender el propósito de todo esto. En el capítulo 22 de Lucas hay una escritura, está desde el verso 7 al 20. Y es lo que voy a compartir con mis hermanos que están aquí con nosotros. Esto es solo un mensaje ilustrado de lo que la Biblia, la palabra del Señor, nos permite, más que celebrar, conmemorar. Y es el encargo de Jesús. La Biblia nos enseña que la noche que el Señor Jesús, a horas de ser llevado para dar su vida, Él instituyó esta cena. Y en esta ocasión, reunido con sus discípulos, hablando con ellos, dice la Escritura que en este capítulo de Lucas 22 dice: y habiendo dado gracias, tomó la copa
y dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Este ejemplo que el Señor nos da en Lucas, que pocas veces oímos esta escritura, el Señor inicia tomando la copa y la dio, y esa fue la orden: repartidla entre vosotros. Si nos detenemos un momento en esto, ya que hay un grande mensaje, la Biblia nos enseña que la copa, la sangre de Cristo, representa nuestro perdón de pecados. Y es importante tomar en cuenta estos detalles, porque la única manera de que hoy tú y yo podemos repartir esto en el mundo entero es no ir repartiendo una copa, sino es repartirnos nosotros entre la humanidad y dándoles el testimonio de que hemos sido perdonados y lavados en su sangre. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Entonces, dése cuenta la importancia y esta palabra, este encargo del Señor Jesús: repartirlo entre vosotros. Lo que acabamos de ver fue una obediencia de los discípulos en ese momento, pero que trasciende más allá de ese momento, en ese aposento alto, sino que se queda como un encargo, una orden. Es decir, no es opcional, no es de que si quiero o no quiero. Como creyente, como seguidor de Cristo, es repartirlo entre vosotros. ¿Cuántos dan gracias al Padre por la sangre de Jesucristo? Esto es glorioso. Verso 19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Nuevamente hay otra orden y otra aclaración. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Fueron actos de obediencia de los discípulos. No hubo ninguna, por decir así, alguna objeción o: Señor, tengo una duda, tengo una pregunta. No, simplemente lo obedecieron, lo hicieron. Y me llama mucho que Él da esto: haced esto en memoria de mí. Y aquí es donde muchas veces perdemos el camino. Voy a continuar en unos momentos y me quedo con esta palabra, con esta orden del Señor: haced esto en memoria de mí. Ahora nosotros, los presentes, vamos a participar de la cena del Señor. ¿Dicen amén, hermanos? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Participe del pan, hermano. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de Dios. Participe del vino. Padre, te damos gracias
Señor, gracias por este momento, sobre todo por el entender que nos da tu palabra. Gracias por tener misericordia de la humanidad, Señor, dando tu vida y tu sangre por nosotros. Sobre todo, marcando un antes y un después en nuestra vida. Gracias por el perdón de pecados, la salvación que has traído a nuestra vida y la vida eterna, Señor, que has traído para cada uno de tus hijos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero dar una breve conexión de la historia sobre lo que era la Pascua y lo que el Señor pegó o unió con esto, la Santa Cena. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, cuando usted lee lo que Moisés enseñó, lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera, y para aquellos que tienen sus notas de estudio, sería importante que esta tarde lo hicieran. Recordando que hace 8 días les compartí, les prometí que hoy iniciábamos unos días de mayordomía. El resto del mes, febrero, con la ayuda del Señor, estaremos compartiendo con ustedes escrituras que tienen que ver con esa mayordomía que Dios nos permite llevar a cabo. Y es decir, todo es de Dios y nosotros solo como administradores cuidamos lo que Él nos ha dado. Entonces, lo primero que quise compartir con ustedes es esto, que practiquemos como creyentes la Santa Cena como una prioridad y que nunca dejemos este mensaje. No es una tradición, no es una costumbre, sino es una verdad, porque hablar de la Santa Cena es hablar de muchas bendiciones de Dios para nosotros. Es entender que la Pascua, la ley de Moisés y todo aquello quedó aparte ahora con un nuevo pacto. Y precisamente todo empieza a entenderse a partir de la Santa Cena que el Señor Jesús instituyó. Para los que van a estar leyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en lo que tiene que ver con la Santa Cena, les voy a dar las escrituras. Lo que leímos esta tarde fue Mateo capítulo 26, verso 26. Usted quiere ir a capítulo 14 de Marcos, va a encontrar también la institución de la Santa Cena. Y luego, en Primera de Corintios, en el capítulo 11, verso 23 al 26, San Pablo nos habla de esta cena que el Señor instituyó y que también Él recibió y que Él sigue enseñando. Entonces, si usted quiere leer, quiero que note que hay palabras en esta institución de la Santa Cena que el Señor usó cuando dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Y ahí entonces es un gran punto de estudio, porque usted va a entender lo que era el antiguo pacto, el pacto que el Señor instituyó con Moisés en el capítulo 12 de Éxodo. Así que esto es bien importante. ¿Quiere entender bien todo lo que sucedía y que celebraba la Pascua? Capítulo 12 de Éxodo. Y esto termina precisamente con la institución de la Cena del Señor. Es decir, para poder celebrar la Pascua había que matar muchos corderos. Hay una bendición de riqueza en esta enseñanza, porque siendo Éxodo y siendo la ley, lo que el Señor ordenó de matar un cordero y prepararlo, dar las instrucciones, usted lo va a leer, no era más que un simbolismo de lo que más tarde sería el Cordero de Dios, Cristo Jesús, que murió por usted y por mí. Así que cuando usted y yo entendemos estas diferencias, entonces más que nunca celebramos la Santa Cena en memoria del Señor Jesús, el Cordero de Dios. ¿Cuánto le dan palmas al Señor por esto? Es glorioso. La Biblia está conectada, Antiguo y Nuevo Testamento, en el plan de Dios que traía siempre. La Biblia nos deja ver, así como en Éxodo 12, nos deja ver, se vislumbra cosas de las que Dios más tarde haría. Porque ya lo dice Juan,
3:16, de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios hacia el mundo, hermanos, no empezó en tu era ni en la mía. Yo nací en el año 52. Habla alguien que nació antes. No, Dios no nos ama desde que yo nací. Dios amó al mundo desde que lo fundó. ¿Cuántos dicen amén? Generaciones y generaciones. Dios ha querido que el hombre, la humanidad, sepa que Él es un Dios de amor. Y nos muestra caminos de orden. Pero a través de generaciones el hombre tiende siempre a desobedecer eso. Pero aún así, en su misericordia, todavía hasta este día, su amor nos alcanza a ti y a mí y nos sigue mostrando camino de verdad, camino en Cristo Jesús, camino de vida eterna. ¿Dicen amén? Así que quiero entonces llamar su atención para que tengamos fresco todo lo que significa la Santa Cena y en qué cositas nos hemos equivocado a través de los años. Yo tengo 48 años sirviendo al Señor y a través de todo este tiempo he observado la celebración de la Santa Cena en todos estos años, en diferentes formas, en diferentes grupos, diferentes congregaciones. Y lo que voy a compartir breve es una observación mía, pero en ningún momento estoy criticando o diciendo esto no sirvió, aquello. No, 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 para nada. Estamos aquí para edificación. ¿Cuántos dicen amén? Lo que quiero mostrar es que nosotros somos los que a veces nos equivocamos. La mayoría de personas que tienden a entender mal algo sobre la Santa Cena es que precisamente leen 1 Corintios, donde Pablo está al frente de una congregación como son los hermanos de Corintio, los corintios. ¿Cuántos saben quiénes son los corintios en la Biblia? Muy bien, se lo digo así rapidito. El apóstol Pablo batalló mucho con esos hermanos, porque eran hermanos que conocían la palabra, pero sus conductas no armonizaban con la palabra. Y muchas cosas en todo tipo. Cuando usted tenga el tiempo y busque leer 1 y 2 de Corintios, va a entender que cristianos que aunque conocían la palabra, ellos vivían sus vidas muy individuales, diferentes. Y muchas cosas eran conductas no buenas. Y es por eso que en ocasiones encontramos palabras del apóstol Pablo como aquellas que dicen, si un ángel os hablara de otro evangelio, ¿el tal sea qué? Y esta palabra es sencilla. No hay otro evangelio. El único evangelio es el de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No hay otro. Pero a veces los hombres inventan unas maneras diferentes de vivir el cristianismo a su propia idea o criterio. Y Corintios eran unos hermanos así. La cena que el Señor estableció, esta es una cena que era una cena formal. Cuando usted lea nuevamente las escrituras que le di, Mateo, Marcos, usted va a encontrar palabras como estas, a ver si se recuerdan. Y después de haber cenado, ¿alguien se recuerda haber leído eso? Y después de haber cenado, quiere decir que era una cena formal, el Señor cenó con sus discípulos. Y después de haber cenado, entonces Él empieza a hablarles y ahora habla de otra cena que es la Santa Cena. En otras palabras, eran unas reuniones de participar de alimentos. Hasta el día de hoy, las familias se reúnen y se sientan a la mesa para partir los alimentos. ¿Cuántos dicen amén? No es hora de hablar de política, no es hora de arreglar cuentas, es hora de que mamá sirvió el alimento y vamos a comer. ¿Dicen amén? Y entre comillas pongo la reunión de amor familiar. ¿Y por qué digo entre comillas?
Porque aún hoy en nuestros días, aunque nos sentamos a comer, hay desavenencias en las propias familias. ¿Sí o no, hermanos? Pero aún así, por lo regular, la mayoría guarda silencio y participan de la comida porque es un momento de comer. Ah, pero lo que el Señor estableció fue precisamente una cena como nunca, una comunión con el Señor. Y por eso el apóstol Pablo habla con tanto cuidado de esa cena. Ahora bien, el Señor lo estableció con sus discípulos, pero quiero que tome nota, lo practicaron los discípulos en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, usted puede ver. Ya el capítulo 11 de 1 Corintios, Pablo es el que está enseñando esta Santa Cena también. Pero también él incluye en este capítulo 11 cuidados de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque era una cena de amor, la cena del agape, el amor de Dios. Todos sabemos que hay diferentes tipos de amor. El amor de familia es el amor filial. El amor de parejas es el amor eros. El amor de Dios es el amor ágape. ¿Cuántos dicen amén? Y esto era lo que era la reunión. Imagínense, venían los creyentes y todos se reunían. La Biblia no me deja ver si cada quien traía, como hoy, que a veces nos reunimos y cada quien trae algo de comer. Pero sin duda alguna había algún equipo, algo que lo hacía. Pero cantidades de gente se reunían y participaban de ese momento, la cena del amor ágape. Pero con el tiempo, muchos hermanos perdieron la base principal. Haced esto en memoria de mí. ¿Cuántos me están entendiendo? Ya se hablaba de comida, de quién trajo, quién no trajo, y hay datos que nos dejan ver que hay hermanos que posiblemente los más riquillos, ¿verdad?, traían jamón y queso. Estoy dando un ejemplo, no dice la Biblia. Estoy dando para que se dé cuenta. Algunos que tenían los medios posiblemente más fáciles, traían y se juntaban y comían pronto, antes de que llegaran los pobres a darles puros frijolitos. Solo es una idea para que usted estudie. ¿Cuántos dicen amén? Así que se había perdido. Es algo así como el niño que cumple años. ¿Quién ha tenido un cumpleaños de un bebé en su casa? ¿Alguien ha tenido? Vienen los primos, los parientes, los vecinos. Y mira, ahí todo el mundo le entra al pastel y a todo. Y se acuerdan de todo menos del bebé. El bebé está allá en el cuarto. Algo así. Algo así para que me entiendan. Son buenos pretextos de fiestas. Bueno, en la cena que practicaban los corintios se había perdido, desenfocado todo. Y por eso cuando usted sigue leyendo el capítulo 11 va a encontrar que algunos, Pablo les dijo, tengan cuidado de no tomar la cena del Señor indignamente. Y les hablaba de cosas importantes. Y mencionó, por eso, porque toman la cena indignamente, algunos están enfermos y otros ya se murieron, ya duermen. Pero espero que usted me esté entendiendo que el apóstol Pablo le está hablando a una congregación así. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, a través de los años, muchos de nosotros oímos que algunos que han leído la Escritura le hablan a algunos y hasta les dicen, no tomes la Santa Cena indignamente porque te puedes morir o te cae una enfermedad. Y lo sacan de ahí de la Escritura, pero son puros textos sueltos. ¿Cuántos me están entendiendo? Voy a cerrar esta parte con esto. Pablo tiene cartas en la Biblia que dice carta a los Corintios, carta a otras congregaciones. ¿Dicen amén? Y tiene epístolas. Una carta es, por ejemplo, si yo le escribo
una carta al hermano Edgar. Pues es para el hermano Edgar esa carta. Y si en esa carta yo le digo al hermano Edgar, te desafinaste muy feo en el culto esta noche. Yo como pastor te digo, afínate, hermano, porque algo pasó, te desafinaste. El hermano Edgar agarra su carta y el próximo domingo se para aquí y le dice, hermanos, están todos desafinados. Pastor dice que están desafinados. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso es lo que sucede. Una carta va dirigida a una persona, no a todos. ¿Estamos entendiendo? Una epístola es para todo público. Una carta es a una congregación. ¿Qué quiere decir? Que entonces Corintios no es para nosotros. Toda la escritura es para nosotros. ¿Dicen amén? Lo que tenemos que entender es que había razones por cual dirigirse a ciertos grupos y personas. Y era precisamente para detenernos, para pensar, para aprender y obedecer la palabra. Judas fue el traidor. ¿Acaso todos somos Judas aquí esta noche? Pero la Biblia dice que hubo uno. Lo cual quiere decir que no somos, pero si nos cuidamos, sí podemos ser. ¿Dicen amén? Muy bien. Entonces, cuando entendemos que lo que el apóstol Pablo está hablando a una congregación, entonces tenemos que aprender, claro que sí, y hay que observar y hay que tener cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a recordar algo que viví en mi juventud como cristiano. Me convertí a los 18, digamos que a los 20, yo estuve en algún servicio de Santa Cena y nos llamaban al altar a todos y venía, yo también pasaba. Y cuando estábamos aquí, el pastor o algunos de los que le ayudaban al pastor en el altar se acercaban y en el oído, hermano, antes de tomar la Santa Cena, si tienes un problema con algún hermano aquí, arréglalo primero y luego vienes a tomar la Santa Cena. ¿Alguna vez alguien estuvo en una reunión así? Bueno, a mí me tocó. Y allá en la distancia, si alguien me está oyendo, se recordará, ¿verdad? Y estoy hablando de los años, para mí, 70s, 80s. Y recuerdo los altares de los hermanos abrazándose, pidiéndose perdón, nada mal, todo bien, ¿verdad? Y ya pasaban y tomaban la Santa Cena. Pero a los 8, 15 años yo los miraba igual, agarrándose del cuello como gallitos. Y esto pasaba repetidamente. A mí me hizo pensar mucho eso, y entonces es que todo eso de alguna manera me sirvió para ir a la Escritura y darme cuenta, ¿verdad? Y entonces nacen las prohibiciones a nivel general para todo el mundo y querer hacer un tipo de reconciliación cada Santa Cena. Y eso se hacía en aquellos años, ¿verdad? Y estoy hablando de algo que viví y estuve allí. Pero cuando yo veo la Escritura, no encuentro esa situación así. Sí, la Biblia dice que si antes de venir al altar, ¿verdad?, hay de traer tu ofrenda. No dice de la Santa Cena. ¿Alguien ha leído eso? Antes de venir y traer tu ofrenda al altar, ponte a cuentas con alguien. Son cosas muy diferentes. Amén. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Entonces, que si tú y yo vamos a platicar con personas nuevas y nos hacen la pregunta, ¿qué es la Santa Cena? Entonces, vamos a explicarles lo que es la Santa Cena. La Santa Cena establece una orden de Jesús que Él mismo la instituyó y Él dice, haced esto en memoria de mí. Y esta copa de la que estás participando es mi sangre, con la única que puede haber perdón de pecados. Y este cuerpo mío que es partido ahora simbólicamente en un pan, es partido en la cruz del Calvario y dado por vosotros. La salvación no se compra, no la ganas porque hagas buenas obras o te portes bien y hagas acá. No, la salvación es un don de Dios. Y viene manifestado aquí al mundo a través de la persona de Cristo. El Cordero de la Pascua
que moría en la antigüedad, ahora es el Cordero de Dios que vino y murió. Y si alguien quiere entender mejor esto, lea el capítulo 53 de Isaías. ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? Así que entonces, vuelvo a retomar las palabras de hace un momento, lo que es capítulo 22 de Lucas, y el Señor dice, haced esto en memoria de mí. En el verso 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Recuerde, el pacto antiguo era que animales tenían que morir y ser derramada la sangre para que la humanidad de la antigüedad pudiera alcanzar perdón. El Señor establece, este es mi nuevo pacto, esta es mi sangre, que por vosotros se derrama. Y vaya que lo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lee el capítulo 8 de Hebreos, el capítulo 8, verso del 1 al 13, quisiera que anotara esto porque es bien importante. Capítulo 8 de Hebreos, 1 al 13, usted va a confirmar esto, que el Señor Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. ¿Dicen amén? Y en esa escritura, ampliamente, usted va a recibir más información que se va a quedar con usted para el resto de su vida. Esto afirma su fe. Hermano, nuestra confianza no está en palabras de alguien desconocido. Nuestra fe no está fundada en una mitología, en un cuento, en una fantasía. Nuestra fe está fundada en Jesucristo, el Hijo de Dios. El que dijo en Hebreos 13:8, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que esta lectura le va a bendecir mucho. Hebreos capítulo 8, del verso 1 al 13. Yo sé que al leerlo se va a quedar con hambre y va a querer leer más. De hecho, yo le invito, le animo, lea todo el libro de Hebreos y va a ser bendecida su vida. Ahora bien, quiero dar una prueba solamente para que entendamos que la Pascua y ahora la Santa Cena, la Pascua se inició en el capítulo 12 de Éxodo y se vino repitiendo por las siguientes generaciones. En el capítulo 9 del libro de Números, usted va a encontrar la celebración de la Pascua con otra gente en otro tiempo, pero seguían, porque la orden del Señor es perpetuamente celebrarán la Pascua, hablando del Antiguo Testamento. Era algo difícil. Era traer un cordero sin ningún defecto, asarlo, simplemente asarlo, con todo y todo, así, vivo, como venía, lo sacrificaban y lo ponían en la leña, vamos a decir así. No era hervido, no era guisado, era asado. Y ahí tenía que consumirse casi todo. Y una vez que estaba de acuerdo a la orden de ellos, había que comérselo así, con su piel, con sus pezuñas, con sus pelos, con todo y entrañas. Nada se tenía que tirar del animalito. Si usted lee capítulo 12 de Éxodo, va a entender y le va a dar gracias a Dios que hoy celebramos una Santa Cena. ¿Cuántos dicen amén? Y que el sacrificio lo pagó Cristo por nosotros. Entonces, Éxodo lo siguieron haciendo, después Números, y solo le doy la tercera escritura de Segunda de Crónicas, el capítulo 30, usted vuelve a ver una celebración de la Pascua. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través del Antiguo Testamento eso se siguió celebrando, porque el Señor dijo, por mandamiento perpetuo. Amén. Y lo obedecieron.
Pero Cristo Jesús apareció como el Cordero de Dios y cambió la historia de misericordia y de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Para nosotros. Así que hoy nos gozamos porque podemos participar de esta cena sin olvidar, sin mover nuestro enfoque, que es en memoria de Cristo. Y que Él dijo, en memoria de mí. Entonces, ¿qué celebra la Santa Cena? Celebra o conmemora que nosotros estamos recordándonos siempre lo que Cristo hizo por nosotros. Eso no cambia y debe seguir así. Déjeme darle dos datos importantes para entender. ¿Qué es lo que enseñaba la Pascua en la antigüedad? Muy sencillo. Cuando el Señor establece la Pascua con Israel, acuérdense que fue cuando lo sacó de Egipto. ¿Dicen amén? ¿De qué está hablando? De una libertad de Egipto. Y luego había promesa hacia el futuro. Levantaré profeta de entre tus hermanos, hablando de Cristo, la venida de Cristo. Pero estoy hablando de la venida de Cristo en su nacimiento. ¿Dicen amén? Vendría. Nacería de la Virgen. Entonces, pongámoslo así. Pascua señalaba el pasado de esclavitud en Egipto. Pero hoy marcaba libertad. ¿Dicen amén? No esclavo, no más. Libre. Y una esperanza. Vendrá un profeta de entre tus hermanos, los judíos, los hebreos, nacimiento de Cristo. Muy bien. Entonces, marcaba hacia atrás y marcaba hacia adelante. Póngame atención, hoy la Santa Cena también nos señala hacia atrás, a ti y a mí. Hacia atrás es nuestro pasado, éramos esclavos del pecado, pero en Cristo tuvimos libertad del pecado. ¿Dicen amén? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero aclara, no los que andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Entonces señala hacia atrás nuestro pasado y somos libres del pecado. Pero ahora gózate, la Santa Cena señala, y Cristo lo dijo, haced esto en memoria de mí. Y señalan Mateo, Marcos y Pablo en 1 Corintios, que celebremos esto, y lo aclara, todas las veces que bebieres esta copa y comieres este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta dentro de un mes. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Así que, hermanos, la Santa Cena hoy también conmemora que Cristo fue nuestra libertad. ¿Dicen amén? Y que tenemos un futuro. Él vuelve por su pueblo, por su iglesia. ¿Cuántos se gozan por ahí en esta tarde? Así que yo les animo a que continuemos adelante. En el capítulo 11 de 1 Corintios que ya vimos, cuando Pablo está hablando de esto, es donde él menciona la palabra del Señor que dijo, haced esto en memoria de mí. En capítulo 11 de Corintios, en el verso 24, haced esto en memoria de mí. Luego en el verso 25 dice, haced esto. Es una orden. Haced esto. Y aclara, todas las veces que la bebieres, otra vez, en memoria de mí. Verso 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuántos se gozan por esto? En solo esta escritura, en memoria de mí aparece 2 veces. Y haced esto, también lo recalca. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Así que la Santa Cena, hermanos, guárdela como un acto donde venimos a conmemorar lo que el Señor hizo en favor nuestro. Y es bien importante notar que esa Santa Cena la instituyó a horas de ir a morir. Antes de que muriera,
nos estaba asegurando esto. ¿Cuántos se gozan por ello? Por eso Dios no miente. Él ha cumplido todo en su palabra y lo sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Para estudio personal les doy la escritura de Romanos capítulo 3. Hay mucha escritura, pero solo estoy dando escrituras directas para que como creyentes mantengamos escrituras frescas para poder compartir con personas, sobre todo nuevos, para que ellos también empiecen a aprender con toda intención de también ellos compartir con sus familias. Y Romanos 3:23 vas a encontrar que su sangre nos limpia de todo pecado. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces no tenemos solamente fe en Jesucristo, tenemos fe en su sangre también, dice el amén. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso tenemos fe en su sangre, porque Dios ha sido paciente. Que no dice la Biblia, mas Dios es paciente para con todo, no queriendo que nadie se pierda, sino que se arrepienta y seamos para siempre de Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿hay fe en la sangre de Jesucristo? Claro que sí. ¿Hay fe en Jesús? Amén. Pecados pasados, ahí están. ¿Y qué dice Romanos 6:23? Que es muy conocido. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que me voy con la última escritura en Primera de Juan. Primera de Juan está ya pegado a Apocalipsis. El capítulo 1, verso 7. Mire lo que dice. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo en la cruz derramada nos libertó del pecado. Pero si no sabías, en nuestro diario andar, todavía la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que está diciendo Primera de Juan? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Hablamos del mismo lenguaje, andamos en la luz de Cristo. Hace días compartí que tenemos identidad, somos luz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, tenemos comunión unos con otros porque estamos en la misma armonía. Pero como si fuera poco dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo, note por favor esto, nos limpia de todo pecado. No dice, nos limpiará. Lo que está hablando aquí es un verbo presente activo, nos limpia. ¿De qué está diciendo? De que estamos en luz, tenemos comunión, pero aún así, como seres humanos que somos, fallamos. Pero dale gracias a Dios que en el momento la sangre de Jesucristo nos limpia, porque aclamamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos como cristianos reconocen que en algún momento ha hecho algo que no es correcto? ¿O soy el único pastor que de pronto pide perdón a Dios? Sí, más de una vez. De pronto digo, ay Señor, hay poder en tu sangre preciosa. Porque si no es en dicho, es en hecho, de pronto andamos fallando. ¿Sí o no, hermanos? Pero gracias a Dios que podemos aclamar a la sangre de Cristo. Él nos limpia. Así que, como prioridad y guardando una mayordomía en esto, estudie, lea, tenga fresco cómo usted puede compartir con alguien por qué celebra la Santa Cena. Medite, grábese, déle vuelta a 2, 3 versículos que tenga que ver con esto. Que la gente sepa que es en memoria de Cristo Jesús por lo que hizo por nosotros. Y que luchamos y nos esforzamos para serle fieles hasta el día en que nos llame su presencia. ¿Cuántos se gozan en esta tarde, hermanos? Vamos a
continuar estos días con algunas cosas que son prioridad en nuestra vida como creyentes, y nuestros hermanos que son nuevos en el Señor, que tienen poco tiempo, no deje de apuntar, lea usted solo, en pareja, platiquen, hagan algo como un devocional, como parte de sus vidas, y usted va a recibir. Cuando usted lea la Escritura y Dios ve su sinceridad de la manera que lo está haciendo, escuche bien esto, el Espíritu Santo le va a ir dando revelación cada vez más de su palabra. Escudriñar las Escrituras, dice el Señor, porque en ellas encontraréis vida eterna. Y dice que las Escrituras dan testimonio de Él. Amén. Así que Dios bendiga a todos los que obedecen en este estudio. Y por supuesto, en este mes de febrero, como cada año, tocaremos algunos puntos sobre mayordomía. Mayordomía como padre, mayordomía como esposo, mayordomía como empleado, mayordomía como miembro de la congregación. Y aprovecho para decirle a los presentes y a los que están ausentes, necesitamos regresar a nuestra iglesia ya con lo que hemos aprendido. Guardamos la distancia porque se nos ordenó con la ley y obedecimos. Estos días hemos aprendido a hacer el cambio que para muchos nos costó y estamos haciendo los cuidados necesarios, y yo bendigo a todos los obedientes. ¿Dicen amén? Entonces, iglesia, empiece a retornar siguiendo las Escrituras. No se moleste conmigo, sígame amando como pastor. Nomás le recuerdo que así como se pone máscara para ir por las tortillas, véngase también para el pan del cielo. ¿Dicen amén? Incline su rostro, y en esta oración quiero invitarlos a todos, específicamente por esta razón, que en este mes de febrero y posiblemente parte de marzo, que el Señor nos ilumine para precisamente ser unos buenos administradores dentro de este tiempo de pandemia. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Inclinen su rostro. Padre, te damos gracias. Señor, tu palabra marca un antes y un después. Ahí está Antiguo y Nuevo Testamento. Y eso se ve en nuestras vidas cuando tu palabra ha llegado. Hoy no celebramos tradiciones ni costumbres, conmemoramos tus hechos. Con cuánta razón tu palabra nos enseña que hablemos de tus hechos, que testifiquemos de tus hechos, de tus proezas. Señor, gracias. Permítenos a compartir un mensaje sencillo. Que la Escritura, sobre todo que hemos leído en esta tarde, esté centrada en la orden de Jesús y no en el mal comportamiento de los corintios. Es muy fácil abandonar lo que tú nos has ordenado. La gran comisión. No podemos olvidarla porque otros no han querido atenderla, porque no la practican. Queremos seguir obedeciendo tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer, como dice tu palabra, que la gente nos tenga como servidores y administradores, Señor, de tu palabra, de tus riquezas, de tus bendiciones, de tu gracia, de este evangelio que has depositado en cada uno de nosotros. Y de esta manera, Señor, queremos seguir brillando para la gloria de tu nombre. Cada creyente pueda, Señor, esa luz, Señor, reflejar todo lo que has traído a nuestra vida de bendición, lo que ha marcado nuestro caminar con tu dirección, que podamos compartirlo con otros. Gracias, Señor.